bienvenidos a Recta Final, a favor o en contra, un proyecto del Instituto República que busca ahondar los principales temas que le preocupan a la ciudadanía de cara al plebiscito del 17 de diciembre del presente año. Y tenemos un capítulo especial, porque es el último capítulo y queremos ahondar sobre un análisis general. Si a la gente quiere, ¿qué argumentos hay para votar a favor? ¿Qué argumentos hay para votar en contra? Hay alertas, hay grandes innovaciones y para eso nos acompañan dos grandes invitados. Dauno Totoro, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, participó activamente en distintos debates y panelista de muchos programas. Muchas gracias por acompañarnos, Dauno. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de discutir acá en esta instancia. Y nos acompaña también Macarena Bravo, ella es cientista político, magíster en educación, candidata a los distintos procesos constitucionales por el Partido Republicano con una campaña Vivir sin Miedo. Gran rostro ahora de la campaña El a Favor. Muchas gracias, Macarena, por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo, a ti por la invitación y bueno, también felicitar a República por esta instancia de debate y discusión. Queremos que la ciudadanía vote informada este 17 de diciembre, es por eso que hemos hecho estos programas temáticos, pero ya ha llegado la hora de este programa general. Y la gente se pregunta, ¿cuáles serían los tres ejes principales para votar a favor o las tres alertas para votar en contra? Dejo abierta la palabra. Bueno, dale. Para partir entonces, yo creo que evidentemente lo primero es que para nosotros y nosotras no podemos hacer un análisis específico solo de tal o cual artículo, sino que hay que partir por hacer un análisis sistémico de esta propuesta constitucional. Y allí somos muy claros y muy claras en plantear que esta propuesta constitucional lo que viene a hacer es a reeditar ciertos pilares de lo que podríamos definir el Chile neoliberal. Es decir, pilares que garantizan el negocio de grandes empresarios con los derechos más básicos de las grandes mayorías del país. Por eso nos diferenciamos claramente de la campaña del en contra que hace, por ejemplo, el oficialismo, donde son capaces de renunciar a ciertas banderas diciendo que esta constitución, la actual, no es tanto la de Pinochet, sino que es más bien la de Lago y no era tan mala, o que quieren mostrarse incluso más duros con la migración. Nosotros creemos que no, que hay que marcar claramente cuáles son los puntos de continuidad que tiene este proyecto constitucional con la actual constitución. Y uno de esos, y un motivo fundamental, es el artículo 16, letra B, número 28, que cuando se refiere al sistema previsional, a las AFP, y dice que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta y tendrá derecho a elegir libremente institución estatal o privada. Yo creo que aquí es relevante leer lo que dice de fondo. Lo que está haciendo es garantizar de manera constitucional la continuidad del modelo de la AFP. Y el modelo de la AFP no es tanto un modelo de prestación de seguridad social, sino que es una vía para entregar fluidez al mercado financiero. Entonces, lo que pasa es que se va a constitucionalizar un modelo de pensiones donde el 70% de la población de los jubilados y jubiladas recibe pensiones menores a los 270.000 pesos. Se va a constitucionalizar un modelo de pensiones donde se entregan pensiones de hambre en pos de entregar un jugoso negocio a grandes empresarios nacionales y transnacionales, y eso nos parece inaceptable como principio básico. Perfecto, Dauno. Ahí mencionando un artículo en específico en que Dauno se basa para votar en contra. Macarena, ¿tú tienes una innovación? Después podrán hacer ciertos juegos cruzados, pero ¿alguna innovación que te llama la atención para que te inclina mucho a votar a favor? Yo creo que dentro de este proceso es muy importante preguntarse no para qué es mejor este texto constitucional que se propone, sino para quién es mejor. Y efectivamente es mejor para tres personas muy importantes en la sociedad, que son los que viven con miedo, las mujeres y los niños, que hoy día se ven beneficiados con innovaciones que no están en la Constitución vigente, pero que sí se hacen presentes en esta propuesta. Y para los que viven con miedo, estaba muy claro que esta Constitución fortalece realmente la seguridad con la creación de la Defensoría de las Víctimas, porque hasta el día de hoy solo los delincuentes tenían acceso, ¿cierto?, a tener un abogado por parte del Estado en los distintos juicios que enfrentaban. Hoy día las víctimas van a poder contar con un abogado, con un apoyo de una trabajadora social o un trabajador social, y también con apoyo psicológico, y creo que eso obviamente es un avance. Además, habla de que el Estado debe garantizar que podamos vivir en un entorno seguro. Se crea la policía fronteriza para terminar de una vez por todas con la inmigración ilegal descontrolada y realmente proteger nuestra frontera. Y también es muy importante que este texto habla del combate al narcotráfico, a la delincuencia y al terrorismo. Y el terrorismo también se hace cargo en ese combate de indemnizar a las víctimas del terrorismo, y eso también es súper importante, y es claro que se fortalece la seguridad. En el caso de las mujeres hay varias innovaciones. Algunos dicen que se retroceden los derechos de las mujeres, pero la verdad es que esta Constitución, como ninguna en la historia, considera a la mujer como un igual ante el hombre.
por ejemplo, estableciendo que por igual trabajo, igual paga, que es algo súper importante. Además, se crea la sala cuna universal, que los niños desde 85 días de nacido van a poder acceder, y no solamente hablando y asociando esto a la mujer, sino que habla de la maternidad y la paternidad, y eso también es un cambio súper importante si queremos efectivamente tener un cambio cultural. También habla de la corresponsabilidad, de los cuidados de la familia, también de la promoción, ¿cierto?, de promover la participación de la mujer en política. Entonces, claramente una constitución que considera a cabalidad también a la mujer. Y por otra parte, en el caso de los niños en educación, se crea que el Estado debe financiar la educación de los niños con necesidades educativas especiales, que son cientos de miles de niños que tienen estas condiciones y que las familias hoy día no tienen un programa de educación adecuado y en igualdad de oportunidades para sus hijos, y eso obviamente beneficia a los niños, y sobre todo también que es muy claro el beneficio en la educación para todos los estudiantes y todos los niños, en que el Estado no va a ser quien los eduque, sino que sus padres van a poder elegir la educación de sus hijos. No, bueno, tú mencionabas, por ejemplo, que se constitucionaliza las FP. Esa es una de las grandes críticas. ¿Tiene la misma crítica respecto a otros derechos fundamentales? Por ejemplo, y respecto a la seguridad, que sería como uno de los grandes caballos de batalla de esta propuesta. ¿Tiene la misma mirada que acaba de mencionar? Todo lo contrario. La verdad es que a mí me parece que primero, la propuesta constitucional en materia de seguridad ahonda en recetas fracasadas que implican mayor punitivismo, que implican mayor militarización, mayor dotación a las policías, cuestión que históricamente en toda la política para enfrentar la seguridad pública y el problema de la seguridad o el problema del narcotráfico se ha demostrado como un fracaso, porque quienes pagan las consecuencias de mayor autoritarismo, de mayor represión, son los sectores populares, porque lo que no se hace cargo es de ver que el crimen organizado, para crecer, tiene que vincularse a las estructuras de poder, y por eso está muy vinculada el problema de la corrupción con el problema del crimen organizado, para poner un punto. Y lo que me llama la atención de sectores de la derecha, particular del Partido Republicano, que hoy está a favor, es que, mira, nosotros en el proceso constitucional anterior, en el plebiscito de salida, anulamos nuestro voto, y éramos muy claros en un punto, en plantear que ningún proceso constitucional pactado por arriba ninguna constitución iba a resolver las necesidades y las carencias, los dolores urgentes de las grandes mayorías, como pueden ser los que se han planteado en discusión, como el problema de la precariedad, el problema del empleo. Y en eso yo escuchaba... ¿Qué le faltó al proceso anterior para que usted hubiese aprobado? No, es que, mira, el problema del proceso anterior es que mantenía en muchos aspectos los grandes centros y nichos de acumulación capitalista en Chile. Nosotros en ese punto fuimos muy críticos. Tú estabas diciendo recién que este proceso no va a resolver los problemas y las urgencias sociales, lo que considero que tienes toda la razón, y siempre lo hemos dicho, sobre todo los republicanos que hemos estado en contra de los cambios constitucionales por no poner las urgencias de las personas en prioridad. Pero solo para terminar, acabas de decir que si esta decisión de cambiar la Constitución se creaba, como cierto, en cuatro paredes con los políticos, jamás iba a resolver los problemas de las personas. Pero el proceso anterior fue con un plebiscito en donde los chilenos, a diferencia mía, eligieron, ¿cierto?, que hubiera un cambio constitucional. Se escribió una constitución que era una carta al viejito Pascuero diciendo que esa constitución iba a resolver todos los problemas de Chile, y la rechazaron los mismos chilenos el 4 de septiembre. ¿Sí? Entonces, pero tú lo asocias a que no es legítimo porque se tomó un acuerdo en cuatro paredes, pero anteriormente no lo fue y la gente tampoco lo quiso. No, yo no lo asocio solamente a que se tomó entre cuatro paredes, sino que a esta ficción constitucional. Yo creo que lo que demuestra es que no podemos seguir postergando las demandas urgentes como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, a procesos constitucionales pactados por arriba, y no solamente por el hecho de que estén pactados por arriba, sino porque la Constitución en sí mismo no garantiza nada. Y yo creo que perdóname, pero José Antonio Kast dijo explícitamente que esta era la Constitución que iba a dar pega, contradiciéndose en su propio discurso al año pasado cuando decían los republicanos que la Constitución no iba a resolver los problemas urgentes de la gente. Y de hecho, o sea, por favor, no hay que mentirse ante la Cámara. Por eso también se ha quebrado el propio Partido Republicano, porque algunos, como Rojo Edward, dicen que renunciaron a su propio proyecto original, digamos. Pero yo creo que este es un proceso constitucional y un proyecto constitucional no solo que no responde a urgencias, a necesidades de la gran mayoría, sino que además contiene ataques. Y yo creo que es muy relevante ver ese punto, porque yo no hablo tanto de retroceso. A mí me parece que más bien contiene ataques, porque hay que ver claramente a quién beneficia y a quién afecta este proceso constitucional. ¿Cuáles serían esos ataques? Para mí, claramente beneficia al gran empresariado que históricamente ha hecho negocio con las necesidades básicas de la población, como las pensiones o la salud, por poner un ejemplo. ¿Y a qué se ataca? ¿Y cómo solucionarías tú las carencias hoy día de la salud? Se ataca principalmente a la gran mayoría de los trabajadores, y en particular esto se puede expresar, y es un segundo motivo de por qué creo que hay que votar en contra para ir a artículo en concreto,
También en el artículo 16, número 27, libertad sindical está comprende el derecho a sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Eso es un atentado a la organización de los trabajadores. Y no me llama la atención, viniendo de parte de los sectores de la extrema derecha, que históricamente han estado en contra de la organización de los trabajadores y trabajadoras en este país. Y la propia concertación ha hecho lo suyo, porque yo no vengo aquí a defender la Constitución del 80 para nada. O sea, tampoco estaba expresamente ahí el derecho a huelga, y en el Código del Trabajo, el Código Laboral, se circunscribía a la negociación colectiva. Lo que hace este proyecto constitucional es eso, elevarlo a rango constitucional, dificultando más todavía la organización de los trabajadores. Entonces yo veo muy claramente cómo esta constitución beneficia a unos pocos y sigue perjudicando a grandes sectores e incluso sus propias herramientas para organizarse y defender sus derechos, como es el derecho a huelga en el caso de los trabajadores. Y en el caso del derecho a la salud, que lo mencionaba Macarena, yo vi algunos cambios interesantes. Hay un plan de salud universal que al parecer no podría discriminarse sexo, preexistencia ni edad. ¿Te parece a ti sí, ese? Mira, antes de eso sí yo quería comentar que acá es muy claro que quienes validaron la violencia como acción política hoy día están validando la mentira como una acción electoral. Y en eso, en la pregunta del principio de las fake news, vemos claramente cómo le están mintiendo a las personas para que pueda ganar el en contra, porque efectivamente no les representa que esta constitución sea de sentido común y que se haga cargo de los problemas que hoy día enfrenta el país, entendiendo que no se van a resolver de la noche a la mañana, pero que sí fortalece al Estado para poder combatir, por ejemplo, el crimen organizado. O la corrupción, que también lo mencionó Dauno, pero acá en esta constitución, esta propuesta, se crea la Agencia Nacional contra la Corrupción. Se crea también la muerte cívica, que ningún funcionario público que se corrompa en el camino o que sea parte de un delito de terrorismo, de narcotráfico o crimen organizado pueda volver a ejercer la función pública. Por lo tanto, sí hay herramientas que se hacen cargo de lo que Dauno dice que no se hace cargo esta propuesta. Y además, en el tema de las fake news, dicen como esta propuesta retrocede los derechos de las mujeres, y yo ya les mencioné varias razones por las cuales sí se avanza en los derechos de las mujeres. También hablan de que se constitucionalizan las AFP, y lo dijo Dauno recién. Lo dijo José Piñera también. Pero eso no es cierto. Bueno, José Piñera también se podrá equivocar. Claramente acá lo que se hace no es constitucionalizar las AFP. Lo que se hace es proteger los ahorros de las personas, darles libertad de acción para decidir si quieren que una aseguradora estatal o privada va a ser la que va a cuidar sus ahorros y la heredabilidad de su ahorro. Es eso. En ningún momento se mencionan las AFP. Se podrán llamar del nombre que quieran, podrán desaparecer la AFP y crearse otro sistema. Pero lo importante es que haya libertad de elección para las personas. Y de hecho, el artículo habla de instituciones estatales y privadas. Por lo tanto, tampoco limita que el Estado pueda crear una institución para poder cuidar los ahorros de las personas. Exactamente. Mira, habla de estatal y privado. Entonces, si habla de eso, lo importante y lo que protege acá no es a la AFP, protege a la persona. La libertad de elección, que los ahorros son de la persona y que pueden heredar esos ahorros. A mí me parece muy extraño ese argumento de que los ahorros son de la persona, porque lo utilizan cuando les conviene. Porque dicen, los ahorros son de las personas, no pueden ser expropiados por el Estado, pero han hecho de todo para que quienes tienen ahorros previsionales no puedan hacer libre uso de esos ahorros. Porque si hubo retiro del 10%, por ejemplo, fue porque había habido una revuelta, porque hubo cacerolazos masivos y porque había una situación económica que golpeaba muy duramente a las familias en ese momento, y sectores del poder político tuvieron que entregar esa concesión. Pero luego se negaron rotundamente a cualquier posibilidad, no solo de retiro de los 10% o retiro de las pensiones, sino que también a que pudiesen, por ejemplo, quienes tienen cuenta, que pueden especular cambiando de fondo libremente. Han estado tratando de limitar y de coartar cualquier posibilidad de, insisto, hacer uso y goce de ese ahorro. ¿Y quién sí puede mover libremente esos fondos y esos ahorros? ¿Quién puede especular con esos fondos? Son quienes hoy son propietarios realmente de esos fondos, como son las AFP y, en última instancia, los grandes dueños del país, que se ven beneficiados con la AFP porque lo utilizan como una forma de darle liquidez al capital financiero. Entonces, es evidente que José Piñera celebra, porque lo que él dice es muy claro. Con este proyecto constitucional se consagra su modelo previsional, su modelo económico y todo el plan económico-social que establecía esta revolución en libertad, como le llamaba él, que se basó en una dictadura militar. Entonces yo creo que hay que ser muy claro en ese punto y no aceptar esa demagogia, porque cuando hablan de libertad de elegir y cuando hablan de capitalización individual, hablan de lo que hoy es las AFP. Y eso hay que ser muy claro para que la gente en su casa sepa que están ratificando un modelo de saqueo, de robo al bolsillo de los trabajadores, que se ha mantenido durante años y que ha demostrado que entrega pensiones de hambre.
No, Sí, la Macarena, verdad, ¿estás de sí, acuerdo yo con quería, no estoy nada de acuerdo con, obviamente, con las declaraciones de Dauno, principalmente porque si se protege que no se puedan sacar esos ahorros para uso libre de las personas, independiente que pueda haber habido una crisis y quizás fue necesario, es porque están hechos para un fin. Y ese fin es que cuando nosotros envejezcamos podamos tener una pensión digna y podamos vivir con esa pensión. Entonces, ¿No hay si pensión vamos digna? a ¿No hay crear, pensión digna? si vamos a crear, por supuesto, pero el problema no es quien administra los ahorros. El problema es el modelo, que tampoco ustedes es el están modelo. ratificando en el su problema es que Constitución. la izquierda ha tratado de instalar que las AFP son el cáncer de las previsiones y de las Perdóname. pensiones. Pero esa no es la realidad, Dauno. Esa A ver, no es la espérate. realidad. Ahora el problema es la izquierda, no es el problema modelo que ha defendido la derecha no, durante 30 el problema años, es que que ustedes incluye han pensiones de mentido a la hambre. gente. Dime qué sistema del que propone la izquierda solidario ha funcionado en el mundo. Yo no defiendo ningún modelo que hoy existe ¿Y en el cuál mundo. propones entonces? Mira, a Porque mí- es súper fácil criticar, pero no propones nada. Si el problema hoy día de A ver. las previsiones son que hay muchas lagunas, que hay trabajo informal y además hoy día en el Chile actual, producto del retiro de los fondos de AFP, como uno de los factores, estamos viviendo una de las mayores inflaciones Mira, de los últimos años en el el país. problema- el Y pro- eso da uno, perdona, y eso da uno que tú dices que afecta a las personas más vulnerables de nuestro país, no es cierto. Lo que afecta es que hoy día estamos viviendo una inflación en donde las verduras en cualquier feria, donde tú vayas, están más caras, en donde todo en el supermercado es más caro, el litro de aceite, el kilo de pan, el azúcar, por la inflación que estamos viviendo. Y eso también lo dijimos siempre. Esto va a afectar el bolsillo de los chilenos a largo plazo y tenemos que ser responsables porque cuando uno está en política, no está en política para conceder todo lo que te están pidiendo en las calles, A mí- sino que tomas decisiones responsables pensando en esas personas. Discúlpame, pero a mí me parece increíble que primero responsabilicen a la izquierda de las pensiones bajas y después responsabilicen a la gente y a los retiros del 10% por la inflación, cuando primero que todo es un fenómeno mundial. Y el problema de las bajas pensiones no es solo que se entregan bajas pensiones, sino que en Chile el salario mínimo no alcanza a fin de mes. ¿Y tú crees que las bajas el pensiones se 70% entregan de la por quien población en administra Chile, el ahorro? el 70% de la población gana menos de 550.000 pesos. Y tu partido se negó a un aumento tan básico, tan miserable del salario mínimo como el que se hizo el año pasado, que fue inmediatamente consumido por el aumento de la inflación que no tenía nada que ver con el retiro del 10%. Dauno, pero ¿tú crees Entonces, que el problema de las pensiones yo bajas aquí quiero es volver quien a un punto. administra los Yo ahorros? quiero- Pero yo- respóndeme sí, eso. evidentemente, es el problema de quien Es administra que lo los ahorros. administra. ¿Tú crees Porque- que ese es el problema? sí, No hay por- laguna, no hay trabajo informal, no hay inflación, sí, también hay un, no hay desempleo. un modelo laboral. Porque en el tu gobierno hoy tu día de propio proyecto izquierda ha aumentado constitución- el desempleo. Hay un modelo laboral. Entonces, que tu ¿cuál es el propio problema? Hay un modelo laboral que tu propio proyecto de constitución y que tu campaña para estar en contra de la constitución pasada defendía, que es un modelo laboral que empuja al sector a la informalidad, especialmente a las mujeres, un modelo laboral que entrega pensiones de hambre, salarios que no alcanzan al fin de mes y que además ¿cuál es ese modelo impide laboral, y limita el derecho a huelga. Entonces, o sea, yo creo que aquí hay que ser muy claro. A mí lo que me parece aberrante es que, vuelvo a la cifra, el 70% de los jubilados o jubiladas reciba menos de 270.000 pesos mensuales a modo de jubilación, es decir, pensiones de hambre, y que el total de las utilidades de la AFP el 2020, entre enero y septiembre, llegaban a 243.387 millones de pesos. Eso me parece una aberración. Mira, Y Dauno. ese es el modelo que ustedes defienden. Vamos con la respuesta de Macarena a la vuelta de esta pequeña pausa con este debate muy interesante que se ha dado desde las pensiones y quizás podríamos ahondar en el tema del trabajo que la gente tiene muchas dudas al respecto. A la vuelta. Volvió imbatibles a supersoo.cl. 25% de descuento en alimentos Seco Pro Plan. 3x2 en juguetes para perro y gato. Combínalos como quieras. Marcas exclusivas Supersoo. ¡Supersoo! Estamos de vuelta en este especial último capítulo de Recta Final a favor y en contra y estamos conversando respecto a las pensiones, al régimen del trabajo, si hay avance o retroceso en este proyecto. Y se queda con la palabra Macarena respecto a estos temas de trabajo y pensiones. Tenías un punto ahí que Sí, querías hacer. bueno, en realidad insistir en el punto. Aquí está claro que el problema hoy día de las pensiones bajas en Chile no es quien administra nuestros ahorros. Puede existir un sistema estatal, puede existir un sistema privado, pero mientras no mejoremos las cifras de desempleo que tenemos, el trabajo informal, que las personas tengan lagunas laborales, obviamente que el sistema va a tener deficiencias y eso nadie lo puede negar. Lo importante es que para tener todas esas condiciones necesitamos que el país crezca económicamente y eso no está ocurriendo. El desempleo aumenta, la crisis económica cada vez es más grande, las personas viven asfixiadas, no llegan tranquilas a fin de mes y eso no tiene que ver con quién lo ahorra, sino en las otras causas que son más profundas que quién administra el ahorro o quién no lo administra. Y yo solamente quería, Ricardo, antes dar un ejemplo muy personal, pero mi mamá tiene pensión hoy día y mi papá también. La de mi papá, que está en la AFP,
como él pudo rentabilizar, tiene una pensión mayor que la de mi mamá. Pero mi mamá, como trabajó desde los 13 años y tuvo muchas lagunas en el camino, no pudo tener una mejor pensión y tiene la pensión de solidaridad. Claramente, y tengo muy claro, que mi madre no podría vivir con 150.000 pesos. Lo tengo clarísimo. Pero así como tengo tan claro eso, tengo claro que el problema no es quien administra los ahorros. El problema es mucho más profundo que eso. Y tampoco lo va a solucionar la propuesta de la izquierda, que es los fondos solidarios. Porque podemos mirar al país de al lado, Argentina. No hay plata. Mi modelo no es Argentina. Entonces, ¿y cuál es tu modelo, Dauno? Porque no propones nada. No, mira, es muy sencillo. Para mí, el dinero que se utiliza para las pensiones tiene que ir a financiar pensiones. Yo creo que no, porque acabas de decir que no dejan sacarlos de libre uso. Evidentemente, porque estoy tratando de demostrar que es una farsa, que son de propiedad individual y son propiedad de la gente. Obviamente que son propiedad de la gente, porque son y además no existe libertad de elección, porque, perdóname, pero ¿quién puede elegir? Además de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ¿quién puede elegir dónde van sus ahorros previsionales? Bueno, esta porque de lo que hoy se trata, deja crear un sistema estatal de lo que hoy se trata es del modelo de AFP. Y yo creo que hay que ir a un modelo de reparto tripartito gestionado por sus trabajadores y jubilados para que ellos puedan decir también dónde se invierte ese dinero. Porque sí se trata. El problema sí se trata. ¿Y tú crees de que cualquier quién persona puede llegar a esos invertir? dineros. Pero para no quedarnos solo en temas de pensión, quisiera pasar al tema de salud, porque en tema de salud actualmente hay una crisis muy grande, tanto en el sector privado, no sabemos qué va a pasar con las ISAPRES, también en el sector del Estado, el sector estatal. Ha sido escandaloso la cifra de las personas que están en lista de espera. Entonces, la gente también quiere saber si este texto avanza, retrocede, hay alertas, hay innovación en este texto en materia de salud. Y no sé si también, Dauno, ahí también tú tienes algún sistema que te gustaría en el mundo, o tienes pensado también algunas ideas ahí, Macarena. Bueno, yo creo que evidente, o sea, por eso yo insisto en ese punto. Yo no abordo esto como avance o como retroceso, evidentemente, porque avances no hay, sino que porque más que retrocesos son ataques o consolidaciones de lo que ya existe. Y este texto constitucional lo que hace, esta propuesta, es consolidar el modelo de salud que ya existe hoy en Chile, basándose en el discurso de la libertad de elección, que aquí creo que me estoy adelantando un poco, porque uno de los mitos que quería plantear no es solamente un mito de campaña, sino que es un mito ideológico que ha tratado de instalar la derecha, no solo, insisto, en esta campaña electoral, sino que como uno de los pilares de la defensa de su modelo, que es esta farsa de la libertad de elección. Porque hoy existe libertad de elección. De hecho, lo que están tratando de hacer es constitucionalizar esa libertad de elección. Pero la gente no elige morirse en listas de espera. La gente no elige ir a los hospitales públicos. La gente, o en educación, la gente no elige, los padres y madres de niños y niñas de comunas periféricas no eligen que sus niños vayan a liceos que se caen a pedazos, que tiene plagas de paloma o tiene plaga de ratones, porque eso pasa en la educación pública. Sino que cuando hablan de libertad de elección, lo que en realidad están diciendo es que están entregando, y en particular en el sistema de salud, un sistema de salud para quienes pueden pagarlo y un sistema de salud para el resto. Y eso además, lo interesante, y yo creo que lo que ayuda a develar un poco la demagogia que hacen, es que después tratan de utilizarlo para decir, no, el problema es que el Estado es ineficiente. No, el problema es que con plata pública financian el modelo de negocio de la ISAPRE o de los prestadores privados de salud, porque ha sido solo gracias al modelo de libertad de elección de la... ¿Cómo con plata pública si tú estás diciendo que las personas eligen, las que tienen dinero pueden ir a la ISAPRE y las que no se van a ir a FONASA? Sí, ¿cierto? Sí. Y ahora dices que el Estado financia a la ISAPRE, no somos las personas que tenemos el dinero para poder pagar. A las ISAPRES le entregaron... ¿Cómo financia el Estado? A las ISAPRES y a los prestadores privados de salud. Por ejemplo, entre 1990 y el 2004 se entregaron subsidios estatales por $530 millones a las ISAPRES para que éstas empezaran a funcionar. No iban a los cotizantes, iban directamente a las empresas que después se repartían utilidades, dineros públicos. Y un segundo ejemplo, la modalidad de libre elección de FONASA ha permitido, junto a la compra de servicios por parte del Estado a prestadores privados y al bono auge, que entre el 2005 y el 2012 se traspasen 6.800 millones de pesos. El 52%. El sistema el sistema de libre elección de FONASA el 52% es para de las personas que se atienden en el sector privado tienen son parte de FONASA. Entonces, lo que pasa es que... ¿Los del sector privado son parte de FONASA? El 52% de quienes se atienden en prestadores de salud privada... que no son ISAPRES, porque son cosas distintas. FONASA, los prestadores son una cosa y por eso te las aseguradoras son Tú me otra. preguntaste cómo las empresas de salud privada
han recibido plata pública. Y yo te doy Ya, dos ¿y qué ejemplos. harías tú? No Primero, la ISAPRE con subsidios estatales durante 14 años y segundo, los prestadores en base al modelo de libre elección de FONASA. Y al auge también lo mencionaste. Y, por ejemplo, auge. Ya. Ok, ¿Y un tú modelo crees? GES, ¿cierto? Sí, el modelo GES, antiguamente el auge, pero entonces yo de verdad encuentro como bastante incoherente hablar de que se recibe un financiamiento público a través del sistema GES y del sistema libre de elección FONASA que beneficia solo a las ISAPRES, porque de partida no tiene nada que ver con la ISAPRES, sino que con los prestadores. Sí, como también lo Y dije. por otra parte, que se beneficia a los que están dentro de la ISAPRES, porque eso dijiste tú. Pero ese beneficio, Dauno, va para las personas como mi familia, por ejemplo, que tienen colapsado el hospital, que el consultorio mi papá va a las 5 de la mañana a sacar una hora para ir al dentista porque se tiene que sacar una muela y le dicen, ¿sabe que se acabaron los números, caballero? Así que aguántese con su dolor hasta cuando pueda. ¿Y qué hace mi papá, que es FONASA? Va y busca un prestador de la parte privada, Sí. en donde el bono le sale 5.000 pesos o 3.000 pesos para poder atenderse a tiempo y no tener que estar esperando en esa lista, que además es totalmente indigna y humillante para él. Sí. Por lo tanto, el beneficio que viene del Estado para los prestadores a través del sistema de libre elección de FONASA no es para la ISAPRE ni el prestador, es para la persona, Dauno. Es que- La persona se beneficia en poder al menos tener una siguiente oportunidad de atenderse en un lugar con calidad y dignidad. Y eso sí es un problema, Dauno, de la ineficiencia del Estado. No, es un porque problema los de recursos... No, financiamiento, pero déjame terminar, yo te dejé terminar a ti. Los recursos del Estado en salud son cada vez más grandes. Cada año y la salud no ha mejorado en nada. Al contrario, las listas de espera este año aumentaron. Ujú. Y le siguen metiendo y le siguen inyectando plata. Entonces, si no es la plata lo que falta, ¿qué es? Es la ineficiencia de administrarlo bien. No. ¿Y qué se ha tenido que hacer para eso? Y quedó muy claro en la pandemia. ¿Cuántos más chilenos hubiesen muerto si no hubiesen podido haber hecho un sistema de colaboración público-privado para que la gente que no estaba en la ISAPRE pudiera ser recibida en las clínicas? Mucha más gente, Dauno. Y esos sistemas existen para ayudar a las personas, no para beneficiar a los grandes empresarios. Y eso te lo digo como testimonio propio, porque Mira. yo no sé tú, pero al menos yo toda mi vida me he atendido en un hospital. Y Igual. perfectamente también he ido a, no sé, a la clínica Indisa o no tengo idea, a la Dávila o con el sistema de libre elección de FONASA. Entonces, Con el copago. es para, que se llama. Sí, con el copago. copago. Yo El también, beneficio es para la ya que persona, estamos no para los preguntando- empresarios. Ya que estamos preguntando personalmente, yo soy FONASA, me atiendo y me he atendido. Entonces en lo el conoces Hospital de muy la bien, Florida, entonces no le y- mientas a la y he gente. tenido que atenderme en prestadores privados de salud como Integramédica, por ejemplo, porque el sistema de salud público está colapsado. Sí. Y el clásico Entonces, ¿el beneficio es para y el ti o para el clásico- empresario? El clásico argumento. El beneficio es para ti como Mira, la usuario única y para el diferencia es empresario. que a diferencia de los 3 holding privados que son dueños de ISAPRES y de clínicas privadas, yo no me llevo $125 millones por concepto de modalidad de libre elección, como se hace BUPA, la Cámara Chilena de la Construcción, United Health Group, que son dueños tanto de ISAPRES como de clínica. Entonces ahí está el negocio, porque el gran negocio que tienen es que plata de FONASA va directamente a la prestación privada, cuando el dinero público debiese utilizarse en fortalecer el sistema público para que entregase una atención oportuna, universal, de calidad, Dauno, el insisto, presupuesto de oportuna, salud veloz. crece cada año y Pero no se sí, mejora. crece ¿Cuál cada es el año porque problema, hay entonces? que hay un saco sin fondo, que son los prestadores privados de salud, que se llevan toda esa plata pública mientras se sigue financiando No, el eso no es sector, cierto, el sector público, y la derecha hace una permanente campaña durante 30 años hablando de la ineficiencia del Estado cuando ha sido desfinanciado permanentemente. Eso es así. No es desfinanciado, Dauno. El 52% de quienes se atienden en prestadores privados de salud son FONASA. Toda esa Sí. plata pública pasa directamente Pero a los ¿para qué sectores pasa? privados. Para que hacen- tener buenos médicos, para tener un servicio de calidad. Exactamente, y por lo tanto, con ese O sea, dinero no- podría tener tampoco es y por lo tanto un pecado que puedan tener no una es un pecado, yo te ganancia, digo, es trabajo. yo me he le dan atendido en trabajo a sectores miles de privados, personas, le dan trabajo a miles de personas esa del área de la plata, ese salud. dinero se El podría servicio es utilizar, mejor, ese dinero no se está en podría lista de utilizar espera, te atienden perfectamente a tiempo. ese dinero se podría perfectamente utilizar para financiar un sistema universal de salud, de acceso oportuno, gratuito, O sea, que permitiese atender a la población de manera digna. El problema es que como instalaron un modelo subsidiario y este acuerdo entre el sector público y privado, que en última instancia es un robo permanente del gran empresariado de la salud sobre el dinero público y sobre la cotización de la gente en FONASA, evidentemente se ha desfinanciado el sector público en materia de salud, y yo creo que eso se ve claramente cuando hablamos de las cifras astronómicas de los principales conglomerados económicos que son dueños no solo de ISAPRES, sino que también de prestadores de salud privados. A ver, yo creo que Dauno igual comete bastantes errores porque está claro que los beneficiarios son las personas, no son los empresarios, ¿Y por qué hay ni miles de muertos en AFP, ni lista de la espera? ISAPRE, ni...
Porque las listas de espera son del servicio Sí, público, lo sé, Dauno. lo Tú sé. estás criticando Lo sé. a los prestadores privados. No, de eso no. estamos hablando. Que utilizan dinero público. Pero estamos hablando de los prestadores Los prestadores privados sin dinero público no podrían hacer negocio. Pero ¿me dejas terminar, Dauno? Tú me acabas de decir que por qué la gente muere en lista de espera cuando estás criticando a los prestadores privados. La gente no Yo estoy muere, criticando pero el sistema de salud déjame público, terminar. el sistema de salud en general. No tiene que ver con el sistema de salud privado, libre elección FONASA, con la ISAPRE, Tiene que que ver con un aseguran. desfinanciamiento. No tiene que ver con un desfinanciamiento. ¿Tú crees que Dauno. todo el dinero que se le Dauno. entrega, todo el dinero público que se entrega al Pero me sistema vas de a salud, dejar terminar porque desaparece? yo te dejé terminar. ¿Desaparece? ¿A dónde va ese dinero? Yo te dejé terminar. Entonces déjame terminar. Bueno, el punto vamos ¿Ya? para que termine el punto. Acá está bastante claro que hay una postura bastante ideológica por parte de Dauno, que es la postura que ha tenido la izquierda históricamente, que es una postura de satanizar todo lo que pueda venir, ¿cierto?, de los privados y creer que todas las soluciones es que todo tenga que ser igual para todo y estatal, cuando el problema no es ese. ¿Podrán haber deficiencias en el sistema de ISAPRE? Sí. ¿Podrá haber deficiencias en el sistema libre de elección de FONASA? Sí. Pero si hay dinero que se invierte para esos sistemas por parte del Estado, como el de libre elección de FONASA, es en beneficio de la persona, porque esa persona, gracias a ese subsidio del Estado, puede ser atendido oportunamente, no perder su dentadura por tener que esperar al único dentista del consultorio en toda la comuna y además que tenga un servicio de calidad. Y por otra parte, ese empresario que tú tanto fanatizas, el que le da empleo a Chile, el que le da empleo a las personas. Y eso tiene que existir. Y aparte, Dauno, ese presupuesto que tú dices que se pierde en salud, que se pierde en distintas cosas, la verdad, que tampoco está para crear más operadores políticos y darle plata a tus amigos de izquierda que hoy día se han corrompido totalmente al Estado. Amigos míos no son. Respecto a su punto, y te doy la palabra, Dauno, hay también, la gente se pregunta si hay avances, si hay mecanismos nuevos respecto a el control al poder político o las herramientas que tiene el control político para tener equilibrio, disminuir la corrupción, etcétera. ¿Tú ahí, qué visión tienes respecto a eso? Conectando con la pregunta, si es que quieres responder a... Sí, bueno, me parece absolutamente gratuito lo de mis amigos. Yo no tengo nada que ver con este gobierno, de hecho ni siquiera voté por Boric y no lo haría. Yo creo que yo aquí en esto soy absolutamente escéptico ante cualquier medida que pueda venir de los partidos tradicionales respecto al problema de la corrupción. Hemos sido absolutamente críticos, por ejemplo, con los casos convenios y casos fundaciones, y creemos que responde precisamente a que el Frente Amplio se asimiló a una forma de funcionar de los partidos tradicionales en Chile, que utilizan el Estado como un botín. Y además funcionan en base a prebendas, con dobles sueldos, con salario de privilegio, y eso se expresa en el robo descarado, en el desfalco que hay en las municipalidades de parte de todos los partidos tradicionales, de todo el espectro político de los partidos tradicionales. Se expresa en el caso de Luis Hermosilla, porque además está íntimamente vinculado el problema de la corrupción al dinero empresarial que se entrega por debajo de la mesa, por ejemplo, y eso se repite en quienes dicen ser nuevos partidos como el Partido Republicano, pero que defienden intereses muy claros como por ejemplo, el interés de la ISAPRE, porque para mí no es extraño que José Antonio Caz se haya ido cuando fue a Estados Unidos en la segunda vuelta, se fue a reunir con gente de los directores de la ISAPRE, porque precisamente defienden esos intereses, o como el señor Arturo Esquella, que era diputado de la UDI y ahora es parte de la presidencia del Partido Republicano y que recibía platas truchas por parte de las pesqueras, porque legislan a su favor. Oye, entonces por eso yo digo que hablar de agencia anticorrupción y muerte cívica finalmente no va a resolver el problema estructural de fondo, que es cómo opera este Estado capitalista totalmente ajeno a las realidades y urgencias de la población, y como todos los partidos tradicionales lo utilizan como una verdadera torta donde se reparten un botín para ellos y nadie más que ellos. Claro, Macarena, la ciudadanía se pregunta si hay mecanismos de control que al poder político en esta nueva propuesta. Se habla de 17 diputados menos, que sería una propuesta que algunos miran con buenos ojos. ¿Me puede decir la ciudadanía cuáles serían las innovaciones en el texto respecto a ese punto? Sí, antes de eso me quiero hacer cargo de lo que dijo recién Dauno, porque me parece bastante irresponsable hacer una acusación de esa índole al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Creo que si tú quieres vincularlo a cualquier caso de corrupción o lo que sea, si tienes las pruebas, tu deber es hacer una denuncia. Es público. Pero acusarlo así, de esa manera, y vincularlo a algo, a una persona que ha sido intachable en la política desde
siendo parlamentario hoy día en el Partido Republicano, me parece muy irresponsable y ese es el tipo de política que no quiere Chile. Tú acabas de decirme mis amigos de izquierda que son corruptos. Tú igual eres amigo, te nunca puedo buscar todas las fotos con ellos si querés. ¿Con quién? Te las muestro. ¿Con quién? Si tú también te desafío. Antes de que sea el plebiscito, a que publique en redes sociales alguna foto mía. Perfecto. Que en tono amistoso con alguien del Frente Amplio. Perfecto. Dale, lo voy a hacer. De todas maneras. Pero más allá de eso, yo sí te desafío a que tú demuestres lo que acabas de decir, porque es bastante irresponsable de tu parte. Y respecto a lo que tú me preguntabas, Ricardo, claramente la Constitución, esta propuesta, se hace cargo también de regular, porque las constituciones, como bien sabemos, son un marco general para regir a nuestro país. Es evidente que no va a resolver todos los problemas. Pero cuando constitucionalizamos, por ejemplo, que las mujeres tengamos igual paga por el mismo trabajo, eso mandata a que la ley jamás pueda ir en contra de esa normativa. Y eso es súper importante. Y así pasa también con los otros distintos temas. Y además de eso... En el acceso a la mujer también a cargos públicos. Sí, la promoción de la mujer en la política, también, por ejemplo, el tema del Plan Universal de Salud, que habla de la no discriminación arbitraria entre hombres y mujeres, por edades, por enfermedades, preexistencias, etcétera. Entonces, también es importante entender que si la Constitución tiene este mandato, no va a haber otro poder del Estado que pueda ir en contra, porque la Constitución es el marco general y el que manda y rige a nuestro país. Y respecto a lo que tú decías de los políticos, bueno, yo creo que hablando de la corrupción y del falco que ha hecho el Frente Amplio, robándose todo lo que ha podido de la plata de los chilenos, incluso jugando con los dolores más grandes de Chile, como es el sueño de la vivienda propia, se crea la Agencia Nacional de la Corrupción y, como ya lo dije, la muerte cívica, para que nunca más una persona que se corrompe, del sector que sea, del color político que sea, independiente, derecha, izquierda, da lo mismo, no pueda volver a ejercer nunca más un cargo público y jugar así con la plata de todo Chile. Y además, también en el caso de los diputados acá, solamente hacer un punto, lo que ha pasado en Chile también y ha hecho que no podamos llegar a grandes acuerdos, considerando todas las visiones políticas, porque por supuesto que hay que promover el pluralismo político, es la fragmentación con la que hoy día está compuesta el Congreso. Cuando cambiaron el sistema electoral, en el gobierno de muchos partidos, muchos representantes en el Congreso, en el gobierno de Bachelet decían que este cambio de sistema electoral iba a traer más eficiencia, más democracia y más capacidad de acuerdo. Lo decía incluso el mensaje del proyecto de ley. Y hoy día tenemos todo lo contrario. Tenemos una sobrerepresentación de ideas dentro del Congreso que ha hecho que no se puedan llegar a acuerdos en beneficio de las personas. Si yo estoy en política hoy día, es para trabajar por las personas y que tengamos un país con igualdad de oportunidades. Pero eso se hace muy difícil con distintas posturas, y eso también ayuda la reducción, ¿cierto?, de parlamentarios, porque también quisieron la izquierda aumentar los parlamentarios, ¿cierto? Y al final no tiene ningún sentido cuando pueden haber menos representantes, pero que se hagan cargo y lleguen los acuerdos que Chile necesita. Claro, y en ese punto también, y respecto a los cambios que pueden haber en el sistema político, la gente se pregunta cuál es el escenario post elección, post plebiscito, cómo entender las fuerzas de el a favor, cómo entender las distintas posturas del en contra, y para eso, a la vuelta de esta pequeña pausa, ahondaremos en este último bloque de recta final a favor y en contra. Volvemos. Volvió imbatibles a supershow.cl. 25% de descuento en alimentos Seco Pro Plan. 3x2 en juguetes para perro y gato. Combínalos como quieras. Marcas exclusivas Super Show. ¡Super Show! Estamos de vuelta en el último bloque del último programa de recta final a favor y en contra. Y la gente se pregunta si es que se cierran los procesos constitucionales post plebiscito, ¿qué pasa si gana el a favor? ¿Qué pasa si gana el en contra? Y para resolver esta duda, continuamos con nuestros grandes invitados Dauno y Macarena. Dauno, me quedo contigo. ¿Nos puedes explicar qué hay detrás de las opciones en contra? Hay hartas fuerzas detrás, hay gente que ha dicho que ahora valora la Constitución, lo mencionaste tú al principio del programa. Explícanos un poquito y cuál sería el ideal para ti respecto al futuro mediano post-plebiscito. Bueno, nosotros, y lo dije en un comienzo, o sea, nos diferenciamos totalmente del en contra que hace el oficialismo. Mis voceros no son ni Francisco Vidal, ni Michelle Bachelet, ni mucho menos, sino que al contrario, nuestra campaña siempre ha sido en contra del proyecto constitucional de los republicanos, pero denunciando el conjunto del fraude constitucional y planteando la necesidad de retomar y de mantener viva la pelea contra toda la herencia de la dictadura militar. ¿Ha tenido espacio en la franja usted? No, en la franja no hemos tenido espacio. Pero también en ese punto también creo que hemos sido bastante consecuentes. Nosotros nos
opusimos al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre del 2019, nos opusimos en su primer momento a la Convención Constitucional como fórmula, porque era un desvío a la movilización, nos opusimos evidentemente a este proceso también, y por lo tanto no estamos a favor de un nuevo proceso pactado por la altura, sino que creemos que hay que poner al centro nuevamente las urgencias y demandas populares como lo que decía, salud, educación, pensiones, vivienda, y eso hay que ser muy claro, no lo van a hacer ni los partidos tradicionales, ni tampoco lo va a hacer este gobierno que gobierna con una agenda que parece de derecha, porque hemos visto que de este Parlamento no puede salir nada bueno. Para hablar de pensiones sacan una ley de usurpaciones que quieren encarcelar a aquellos que están luchando por vivienda digna. Para hablar de problemas de seguridad sacan una ley como la ley Naín Retamal, que lo único que ha hecho es cobrar vidas de víctimas inocentes. Entonces creemos que es necesario retomar la organización de los trabajadores, la organización popular de los sindicatos, retomar esa perspectiva, y nosotros somos muy claros y muy claros en ese punto. Para nosotros, la pelea por acabar con toda esa herencia de la dictadura, como te digo, implica también la pelea por una verdadera asamblea constituyente que sea libre y soberana, y esa ha sido nuestra pelea siempre, lo fue durante el proceso anterior, durante este proceso, y lo va a seguir siendo hasta que nos den nuestra fuerza. Sí, y en ese punto, ¿cómo se tendría que accionar para una asamblea constituyente? ¿Cuál sería la vía institucional o es una vía...? Para nosotros es una asamblea constituyente basada en la fuerza de la movilización, como lo luchamos en su momento durante la revuelta del 2019, que yo creo que hay que recordar que aquel proceso, lejos de ser una hecatombe de violencia, fue un momento tremendamente democrático donde las grandes mayorías se expresaron en las calles, y les guste o no les gusta a la derecha o a la ultraderecha, eso es parte de la democracia. Entonces es a través de la movilización, en base a los organismos que nazcan de aquella, de las y los trabajadores, sin confiar en esta institucionalidad que, la verdad, ha demostrado que al desviar nuestras demandas a los pasillos estrechos de la institucionalidad, los únicos quienes ganan son los que han administrado y han gobernado estos últimos 30 años. Y antes de pasar a Macarena, le quiero hacer una última pregunta a cada uno en este punto. La gente se pregunta cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la convención constituyente y esta asamblea constitucional. ¿Cuál es la diferencia sustancial? O sea, primero, ¿y por qué sería ilegítimo uno y...? Claro, o sea, primero que todo hay que tener en consideración que la convención constitucional tenía una serie de normas y de límites, o sea, no podía pasar por encima de los poderes constituidos, no era un poder originario. Eso primero, estaba sometido a ciertos acuerdos que habían pactado en el acuerdo del 15 de noviembre. ¿Tú votaste en contra o aprobó en el primer plebiscito? Para escribir la Constitución. Nosotros en el primer plebiscito, primero votamos a prueba porque implicaba el cambio de la Constitución heredada de Pinochet, y en la segunda papeleta votamos nulo, porque no creíamos que fuese ni convención mixta ni convención constitucional. ¿Y ahora va a votar en contra para que quede vigente la No, Constitución porque este es un voto negativo, y por eso nuestra campaña siempre... Y en eso yo creo que hay que ser muy claro. Votar en contra implica votar en contra de la propuesta que hacen los... Se mantiene la Constitución vigente. Y se mantendrá la pelea por acabar con esa Constitución. Y se mantendrá esa pelea también. Porque los procesos constitucionales o los dolores de la gente no se cierran por un decreto acordado entre los partidos por arriba, ni con la declaración del oficialismo, ni con las intenciones de los republicanos, ni tampoco la exconcertación. Eso va a seguir latente, eso va a seguir abierto, porque sigue muriendo gente en listas de espera, porque siguen habiendo colegios que se caen a pedazos, la educación pública. ¿Y el cambio constitucional lo va a solucionar? Yo no, por eso digo, precisamente, por eso digo, ¿para qué va a insistir en un cambio constitucional porque nosotros vamos por una asamblea constituyente libre y soberana gente? que pueda discutir sobre todo, no solamente una nueva constitución, sino que pueda repensar este régimen sobre otras bases. Perfecto. Magdalena, misma pregunta respecto de la favor. La gente... hay un gran sector que quiere cerrar el debate constitucional y busca alguna opción que le permita cerrar el debate constitucional. Yo entiendo que la constitución que se está proponiendo tiene quórum más altos. En ese sentido podría haber algo por ahí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, primero yo creo que como pensando no solamente en el a favor, está claro que si las personas votan a favor, se cierra este proceso, al menos van a tener mayores dificultades para poder continuar con esta lógica de que el texto constitucional va a solucionar todos los problemas de Chile. Sí creo que fue una gran oportunidad para escribir una constitución con distintas visiones, más del 50% o casi el 50% de las enmiendas, artículos que crearon este texto fueron aprobados por todos los sectores representados, los 50 consejeros. Creo que también lo valida que el proceso anterior, si bien arrasó la lista del pueblo, que estaba esta soberanía popular que dice da uno representada como personas que no vienen de partidos políticos, que no venían, ¿cierto?, con ideas ni ideologizados supuestamente, y escribieron una propuesta refundacional para Chile, los mismos chilenos se la rechazaron en su cara, y por amplia mayoría, incluso algo que ni siquiera yo esperaba que fuera con ese nivel el rechazo que tenía la gente a esa propuesta bastante engañosa que habían ofrecido las fuerzas más fuera, ¿cierto?, de la política, que cada uno dice que son los que tienen que escribir la Constitución. Yo creo que esta Constitución también lo valida que haya habido un grupo de expertos, también con representación y pluralismo político,
pero que las personas escogieran a esos representantes que querían que pudieran modificar, mejorar, incorporar ciertas cosas nuevas al texto escrito por los expertos, porque no cualquier persona, y eso hay que ser también muy responsable, está hecho para hacer una constitución, si esto es lo que rige a un país. Entonces creo que acá se hizo una buena mezcla de visiones de personas que vienen de distintos mundos, de distintas regiones, de distintas profesiones, compensada también con una discusión previa entre expertos. Y como tú decías, el tema de los quórum, la constitución vigente hoy día tiene quórum de 4/7 para poder reformarla. Y obviamente en el Congreso hay una mayoría política mucho más asociada a la izquierda y a la extrema izquierda, que fue la que escribió el texto que rechazaron los chilenos la vez anterior, y muchos de ellos han dicho que de rechazarse este texto constitucional o incluso, de rechazarse, en verdad, de que ganen en contra, van a ingresar una reforma por el Congreso. Es decir, ni siquiera le importa la soberanía popular ni la participación de las personas que sí estuvo con la elección de los consejeros en esta. En cambio, la propuesta que se está haciendo ahora, considerando que una constitución no puede depender de mayorías circunstanciales, aumenta los quórum para las reformas según cada capítulo y la parte fundamental que hable ese capítulo. Lo que haría más difícil eventual tercer proceso, iniciar un tercer proceso constitucional. Yo creo que la gente está hastiada y cansada de llevar 4 años en una discusión constitucional, porque ahí sí comparto con Dauno que las preocupaciones de Chile son que la gente se está muriendo en las listas de espera, que la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal está descontrolada y ya nadie puede salir tranquilo de su casa, que no se mejora en nada el tema de la seguridad con este gobierno, tampoco la economía. Los chilenos están asfixiados hasta no más poder con sus bolsillos porque no les alcanza para poder llegar tranquilos a fin de mes. Y solo para terminar, compartiendo ese punto con Dauno, me agrada mucho y creo que es muy sincero de tu parte, Dauno, decir que si esta constitución, porque tú vas por el en contra, va a quedar la vigente, van a insistir a través de la revuelta para que haya un cambio constitucional cuando tú mismo estás diciendo que no es la prioridad de Chile. ¿Puedo precisar? Sí, solo para terminar. Entonces, creo que eso es muy importante. Y por último, un análisis. Yo creo que acá, en cuanto al gobierno, el gobierno va a perder sí o sí, gane a favor o gane en contra, y especialmente si gana en contra, sería una derrota total para ellos, porque ellos querían cumplir un sueño, que es cambiar la constitución, pero resulta que parece que ese sueño hoy día no era tan real, porque van a votar en contra para mantener la Constitución vigente y no estar invitando a votar a favor del cambio constitucional. Perfecto. Dauno, te dejo la palabra para que puedas responder. Te sumo la pregunta, ¿cómo se interpreta desde tu posición el rechazo de este 60 y tanto % de chilenos al texto anterior? Entiendo, buena parte ¿cierto? Se puede explicar por el rechazo a ciertas ideas que hay ahí, pero entiendo que tú interpretas que hay cierto porcentaje de personas que habrían rechazado por encontrar también ilegítimo el proceso, por tener estos límites de control. Probablemente un sector. Yo creo que tiene que ver también ese voto. O sea, yo creo que la derecha en general comete un grave error para sus propias pretensiones, creer que con el voto de rechazo del 4 de septiembre del año pasado se validaron sus ideas o su campaña. No, yo creo que ahí hubo. lo que se valió es que la gente no quiera la idea de izquierda. La derecha en general. Yo creo que la convención constitucional cada vez se fue alejando más y más de la realidad de la gente. Porque mientras discutían en las alturas, entre 4 paredes, estos 155 convencionales constituyentes... Por estar en el hemiciclo, estando en el hemiciclo ajeno a la realidad de la gente, aumentaba el desempleo, aumentaba la inflación, aumentaba la precariedad de la vida y el trabajo. Entonces se veía totalmente distante a este mundo, a esta convención. Se hablaba de la caja de resonancia que se producía dentro del... Claro. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso también. Mucho que ver con un voto de castigo al propio gobierno de Gabriel Boric, que defendía las ideas de sectores de la convención, para ser más preciso. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con ese punto, con el hecho. Para mí, el rechazo del 4 de septiembre es más o menos un resultado natural de un proceso que fue pensado para desviar los intereses populares a los pasillos de la institucionalidad. Y yo creo que esa es una gran lección que tenemos que sacar los sectores de izquierda que creemos y confiamos en la fuerza de la movilización. ¿Cuáles son las bases constitucionales que tuviese escrito para poder mejorar estas urgencias sociales de las personas? Mira, yo creo que, primero, para cerrar esta idea, ¿sí? Entonces, hablándole a nuestro sector, creo que, como vimos el año pasado, la Convención Constitucional terminó con un triunfo del rechazo. El actual proceso constitucional, más antidemocrático aún,
termina con una propuesta constitucional de los pinochetistas. Entonces yo creo que la lección que tenemos que sacar es que no se pueden seguir posponiendo las demandas que se plantearon en la revuelta, como era el fin de las AFP, la salud, educación gratuita, por procesos constitucionales amañados, controlados o más o menos amañados o controlados. ¿Tu sector tuvo representación en...? Pero la propuesta constitucional anterior igual hablaba de un sistema universal, estatal, gratuito, de educación, de salud, decía que no iba a haber libertad de elección en la AFP, pero era y lo rechazaron. Pero era absolutamente irrealizable. Era absolutamente irrealizable y además mantenía, si y de hecho decir, mantenía la AFP, por ejemplo. Pero tú acabas de decir, Dauno, que el proceso constitucional no se va a cerrar hasta que se hagan cargo de las solicitudes de la revuelta, de la urgencia, ¿cierto? De terminar con la AFP, de la salud gratuita, que ya existe, y de la salud o de la educación gratuita, que también ya existe. Si no estaba eso en la propuesta constitucional. En el proceso pasado estaban esas cosas que tú dijiste en la propuesta constitucional y Chile las rechazó. Entonces, ¿cuál es el camino? Porque tú, solo para terminar, tú votaste apruebo en el primer plebiscito de octubre del 2020, si no me equivoco, y creíste en ese sistema que decía, ¿cómo? Si votaste apruebo, sabías que ibas a votar apruebo, de que se va a cambiar la Constitución y de que va a ser a través de un Consejo Constituyente. La segunda papeleta la anulé. Pero los dos mecanismos. Pero no es lo mismo. Tú creíste, para cerrar la idea, tú creíste, cuando votaste apruebo en octubre del 2020, que ese era el camino para cambiar la Constitución. Por eso votaste apruebo, porque eso no había anulado. Pero votaste apruebo. Entonces, cuando tú votaste apruebo, fue para aprobar que se cambie la Constitución y que se haga con una constituyente. Interpretando lo sí, que pero espera, que se haga con... puede hablar el original. Pero es que no hay interpretaciones de uno, porque uno cuando vota, solo para terminar. Sí, termina el punto. No hay interpretaciones cuando uno va a votar. En la urna tú votas por algo que conoces, informadamente, y sobre todo tú que estás en ¿Cuál era la pregunta Entonces, de la papeleta? Pero es que me está interpelando. Cambio de constitución. Exactamente. Y la segunda era el método y en el segundo anulamos. Nosotros, mira, yo te invito. Pero no dijiste eso antes. Ya, bueno, entonces ya anulaste. Anulamos, ya, sí, lo dije desde un primer momento. Y entonces, nosotros denunciamos desde el día 1 el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Lo denunciamos porque era un acuerdo que consideramos ilegítimo, que consideramos que se firmó primero para vaciar las calles de la movilización, para desviar toda esa energía y esa fuerza a los pasillos de la institucionalidad. Había un descontrol, estaban saqueando, quemando. Ese fue el primero. Chile. El segundo, para entregar un proceso constitucional controlado por los partidos tradicionales y por los poderes constituidos. Y el tercero, para salvarle el pellejo a Sebastián Piñera, que tenía una responsabilidad política enorme en violaciones masivas y bestiales a los derechos humanos, y eso no se puede negar. Y siempre nos opusimos al acuerdo por la paz y la nueva constitución. Ahora, puesto ante la disyuntiva y ante la pregunta si aprobábamos o no cambiar la constitución de Pinochet, aprobamos. A través de un consejo constitucional o de una convención, anulamos porque no queríamos ninguna de las dos opciones. ¿Cuál quería? Una asamblea constituyente libre y soberana que no estuviese sometida a los poderes constituidos, y un largo etcétera que podríamos entrar a detallar con un delegado cada 10.000 electores, que ganasen igual que un trabajador calificado a aquellos delegados, y un largo etcétera. Cuestión que no se dio. ¿Pero quién pondría esa regla? Esa es como la pregunta que se hace. ¿Quién pondría esa? Yo creo eso que está totalmente vinculado a la idea de si es el camino a la revuelta. Nosotros no estamos diciendo a través de la revuelta instalar... Sí, dijiste eso, que a través de la revuelta hay que cambiar la Constitución. Entonces tú estás justificando la violencia como acción política. No podemos retroceder en el programa. Sí, podemos retroceder. Pero no dije la revuelta, porque yo sé en lo que creo. Nosotros no somos revueltistas en general. Nosotros confiamos en el camino de la movilización. Nosotros confiamos en la organización desde abajo, en la organización de los sindicatos, de los sectores populares, de las asambleas populares. En eso confiamos y eso es lo que queremos fortalecer. Y una asamblea constituyente originaria tiene que nacer desde ahí, de esa expresión popular, o si no va a ser siempre algo impuesto, y por eso la historia constitucional de Chile está plagada de fracasos absolutos. ¿Y cómo es esa expresión popular? Porque la expresión popular que hubo desde el octubrismo fue una expresión popular muy, muy violenta, que nos tenían cerrados en las casas, que nos hacían que el baila pasa, que yo trabajaba en el centro y tenía que irme caminando a mi casa entre medio de barricadas y recibiendo todo lo que estaba pasando en las calles. ¿Podría ser a través de un plebiscito, por ejemplo? ¿Cómo es la revuelta popular o el movimiento popular desde abajo? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen que hacer para ser escuchados por la política? Yo creo que no podemos aceptar que ahora nos hablen de la revuelta y nos digan que era solamente un momento de violencia incontrolada. No lo fue. Eso fue 73 estaciones de metro quemadas. La revuelta y el proceso que ocurrió el 2019 fue una expresión popular masiva, legítima y democrática de un hastío por la precarización, por la falta de oportunidades, por el abuso y por la burla de las autoridades políticas en contra de grandes sectores de la población. Negar eso es de una miopía o de un estigmatismo, como se quiera decir, ¿y qué pedía? Absoluto. ¿Y qué pedía la gente? ¿Nueva constitución según ustedes? No hablaban de la precarización ni cómo solucionarlo. La gente pedía, precisamente pedía fin de la AFP, pedía educación gratuita, porque mira, existe educación gratuita, pero una educación absolutamente precaria, donde los liceos se caen a pedazos, donde no hay salario para los profesores.
financiándola a través de recursos que se inyecten no al voucher como lo hace la propuesta constitucional de los republicanos, porque yo creo que ese es un punto. La propuesta constitucional que hacen los republicanos hoy día constitucionaliza la financiación de la educación primaria y secundaria a través del vía voucher. Y ese es un modelo que ha demostrado su total fracaso en el financiamiento de la educación pública, que incluso la UNICEF pone alertas de alarma porque desfinancia la educación pública. El 95% de los colegios subvencionados en Chile son gratuitos. Hoy día. Sí, precisamente porque al igual que en la salud lo que hacen es financiar el negocio de unos pocos que lo hacen a través del arrendamiento con inmobiliaria o de sobresueldo, y eso es así. Son fundaciones sin fines de lucro, de hecho. Pero esa ha sido la gran trampa de todas las instituciones educativas, tanto en educación superior como en la educación. No hay ninguna trampa, pero es que me sorprende o tu ingenuidad o no sé qué es. No soy ingenua. Por favor, han hecho gran negocio. Segundos de programa y no quisiera terminar este capítulo especial preguntándole a cada uno si ojalá en 30 segundos me pudieran decir una gran razón por qué aprobar o por qué rechazar. Bueno, primero me pediste una explicación. Les invito a que revisen esta nota de CIPER, nuevas boletas pesqueras, 445 millones pagaron Lota, Protein, Acipes, Bloomer a políticos, entre ellos Arturo Esquella. Está ahí, está aprobado, es un hecho. Ahora espero la foto con mi amigo del Frente Amplio, que no sé quiénes son, primero que todo. Y segundo, mostrar hay un gran artículo motivo. De prensa no es corroborar que no, si está comprobado, está comprobado. Se lo voy a enviar a producción para que te lo haga llegar. Y después tú se lo reenvías a Arturo Esquella, porque de hecho podrías preguntarle. El gran motivo para estar en contra, para rechazar esta constitución, es precisamente porque viene a reeditar, a profundizar aquello que ha sido la razón y el motivo del hastío de la gran mayoría de la población en este país, que son los salarios de hambre, las pensiones de hambre, un sistema de salud que se cae a pedazos, porque lo que vienen a hacer es beneficiar solo a quienes negocian y hacen lucro con la necesidad urgente de las grandes mayorías, y por eso hay que estar en contra, nada más, es claro y es evidente. Macarena, ¿por qué una persona debería votar a favor? Yo creo que es muy claro que las personas tienen que votar a favor porque esta Constitución beneficia a las mujeres, a las familias, a los niños, y además se hace cargo de los temas que hoy día a Chile le duelen. Por ejemplo, fortaleciendo la seguridad. La crisis de seguridad ya no da para más, tenemos a un gobierno totalmente incompetente, y esta Constitución, la Constitución de la Seguridad, está hecha para sobrevivir frente a gobiernos incompetentes y efectivamente que el Estado nos pueda entregar seguridad a todos los chilenos. Y además de eso, si todos ustedes quienes estén viendo o algunos de ustedes está en contra del gobierno y su administración, tienen que saber que Boric va a votar en contra y por eso nosotros tenemos que votar a favor. Bueno, y la ciudadanía va a poder votar en un voto secreto, ¿cierto? Este 17 de diciembre, a favor o en contra, podrá anular también, dejar en blanco, pero esas son las dos opciones válidas. Y bueno, y este programa ha tratado de ser un aporte para que usted vote informado. Agradecemos a Dauno por acompañarnos, a Macarena también por haber acompañado en este programa, y nos estamos viendo en próximas oportunidades. Que estén muy bien. Hasta luego.